Vaya, no se había visto llegar. Me pillabais aquí casualmente con el foco y la cámara colocados en el estudio, haciendo mis cosas normales, ¿verdad? Hablarle a una cámara esperando a yo que sé qué. Bienvenidos a vuestra área de impresión y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Es una serie de vídeos más, pues digamos, yo los he llamado radiofónicos, puesto que son unos vídeos que están pensados para que os pongáis de fondo, ¿vale? Y además con esto de que YouTube tiene ahora una versión de pago en la cual podéis bloquear vuestros dispositivos y seguir reproduciendo el contenido, pues había pensado, oye, pues voy a hacer una serie de vídeos más largos en la que, pues oye, os podáis, insisto, poner de fondo mientras estáis trabajando, mientras estáis cocinando, lo que sea, ¿vale? Y se trata, pues bueno, de contaros un poco historietas mías, cosas relacionadas con la actualidad de la impresión 3D, lo que sea. Si a ti también te interesa esta nueva serie de vídeos, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que estamos dando cursos de impresión 3D, ya sea presenciales u online. También estoy dando de diseño, maldita sea. Parece que no lo sepamos ya. Enlace aquí debajo. No, la verdad que los cursos están muy bien. Duran 4 meses cada curso los online. Luego los presenciales también os dan acceso al online una vez se haya terminado. Así que, gente, tenéis una oferta brutal de cursos. Enlace aquí debajo. Y como veis, ahora retomo este tono más sosegado, más tranquilo, puesto que si no va a ser una locura que esté media hora así hablando. Como os he dicho, esta es una nueva serie de vídeos en la que intento mezclar un poco lo que es YouTube con un programa de radio, entre comillas. Por eso, a esta nueva serie de vídeos le he llamado RadioTube. ¡Vaya nombre de mierda! Digamos que, como os he dicho en la introducción, es una serie de vídeos para que os pongáis de fondo. ¿Y con qué tema quería yo inaugurar esta serie de vídeos más larguillos, entre comillas? Bueno, pues quería comenzar con una explicación de por qué soy tan idiota, pero realmente la solución es fácil, nací así, con lo cual no iba a dar para un vídeo. Así que el segundo tema que yo creo que más os podía interesar era cómo comencé en el mundo de la impresión 3D, o cómo fueron mis inicios, mejor dicho. Bien, para eso nos tenemos que remontar al año 2013. Yo era un jovenzuelo chaval, pues si yo ahora tengo 27, tendría 21 años. Y pues bueno, me encontraba cursando mi carrera de arquitectura. Como os he dicho muchas veces, pues yo he estudiado arquitectura. Trago de café. Pues sí, como os he dicho muchas veces, yo he estudiado arquitectura, de profesión soy arquitecto. Y digamos que por aquel entonces, en el verano de 2013, yo me encontraba haciendo prácticas en Gran Canaria, donde bueno, yo me tiraba ahí algún que otro veranito haciendo mis prácticas en un estudio de arquitectura. Y de paso, pues digo, mira, estoy ahí de veranito, voy a la playa de vez en cuando, que realmente no pisaba la playa nunca, porque me tiraba currando de lunes a viernes, luego los viernes por la tarde estaba reventado, bueno, a lo mejor los sábados. Pero bueno, y ahí yo me acuerdo que un compañero me habló de las impresoras 3D, ¿no? A mí ya me sonaban las impresoras 3D por aquel entonces, pero digamos que de impresoras 3D como tal, económicas y accesibles, yo no estaba muy puesto, y entonces me vino un compañero diciendo, oye, que sepas que hay gente que da cursos de impresión 3D de fin de semana en los que tú te montas tu propia impresora, ¿no? Y yo miré los cursos que se daban por aquel entonces, cursos de fin de semana en los que únicamente montabas la impresora y te ibas a casa, o sea, te dedicabas tu fin de semana únicamente a montar la impresora y poco más, y eran cursos de 800 euros, en los cuales te incluía la impresora, y tú decías, joder, está cara la cosa. No obstante, a mí eso ya me encendió la bombilla. Dije, ostras, hay gente que te enseña a montar esto de impresoras 3D. Yo siempre he sido muy manitas y siempre he sido muy de buscarme la vida yo mismo, ¿no? Y entonces, digamos que a mí me dio por pensar, oye, si esta gente está dando cursos para montar una impresora, ¿se puede montar una impresora 3D uno mismo? Entonces me puse ya a cacharrear por ahí por foros, por Clone Wars, RepRap, me puse ahí un poco a investigar todo ese mundo. Y di con el canal de YouTube de Obi-Juan, ¿vale? Obi-Juan, que fue de los pioneros que hay en España, o al menos en habla hispana, de impresión 3D, en el cual enseñaba cómo montar varias impresoras. Y en uno de sus últimos vídeos, él enseñaba cómo montar una Prusa i3 Hefestos. Claro, yo por aquel entonces era un auténtico negado con tema de electrónica, y de hecho siempre me he considerado un poco manazas. Y entonces, claro, yo no quería andar calibrando voltaje de los drivers y demás. Y claro, a mí todo eso me echaba para atrás. Y en este caso Obi-Juan enseñaba la Prusa i3 Hefestos, que decía que tenía garantía, soporte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que al final venía siendo, tenía las ventajas de ser un producto que te podías montar, pero con las ventajas de tener un servicio de atención al cliente detrás, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues a lo mejor no es tontería, ¿no? Y vi que costaba 500 euros la impresora, lo que es el kit.
Y yo dije, ostras, pues no está mal de precio. Claro que si por aquel entonces me llegan a decir que años después iban a existir las Ender 3, pues me hubiera reído bastante, ¿no? Pero bueno, digamos que yo en aquel entonces, con lo que ahorré ese verano precisamente trabajando en el estudio de arquitectura como becario, porque tuve la tremenda suerte de poder currar de becario cobrando, no mucho, dije, pues venga, pues me compro mi primera impresora 3D. Y entonces me compré mi Prusa i3 Efestos en color amarillo, la cual tenía extrusión directa, tenía cama fría, tenía una estructura que se balanceaba un montón, pero para mí era todo un descubrimiento, decir, ostras, una impresora 3D, ¿no? Bueno, yo estaba como un niño chico en la mañana que llegó esa impresora a mi casa. De hecho, era de las primeras Efestos, no me llegó ni siquiera ni con número de serie, para que os hagáis una idea. Todavía no se vendía ni en MediaMarkt por aquel entonces. Y entonces, pues bueno, me junté con un muy buen amigo mío para montar la impresora en casa. Y tardamos en montar la impresora, pues al final todo el día que me llegó la impresora y un poco la mañana del día siguiente. Yo le he calculado siempre entre 12 y 16 horas de trabajo para poder montar esa impresora. Y insisto, con dos personas, ¿no? Había que montarlo absolutamente todo, las piezas venían impresas en PLA, había que lijarlas porque si no, no te encajaban los rodamientos dentro. Bueno, era una odisea. Muchas de las piezas te las cargabas y las tenías que apañar con el soldador porque si no era aquello una locura. Y por suerte mi amigo era un poquillo más apañado que yo para el tema de si me cargaba algún cable, hacer alguna ñapa, ¿no? Por supuesto, en todo este tiempo ya he aprendido mucho a base de fuerza, ¿no? No me había quedado otra. Pero bueno, para aquel entonces contar con alguien que supiera un poquito más que yo el tema de electrónica, pues me tranquilizaba, ¿no? Pero la verdad que en ese aspecto, por aquel entonces, la gente de BQ tenía unas instrucciones bastante guays. Y bueno, pues al final, después de mucho rato, acabé montando mi primera impresora 3D, de la cual ya os hablaré qué ha pasado con ella, porque ha habido varios vídeos relacionados con eso, pero eso ya en futuras ediciones, si os mola este rollo. Bueno, total, que me monto mi primera impresora 3D y me decido a imprimir mi primera pieza, que era un diseño mío. A mí siempre me ha gustado mucho el hecho de imprimir mis propios diseños. Y le di a imprimir y la máquina ni siquiera funcionaba. No se encendía la pantalla LCD, bueno, era un absurdo, era todo como, aquí qué está pasando, ¿no? Y de repente descubrí que en la propia RAM había un botón de reset, le di a ese botón y de repente empezó a funcionar todo, ¿no? Bueno, mi primera impresora, lo que es mi primera impresión, no se pegó a la cama, porque claro, era una cama fría, yo todo aquello de calibrar lo hacía de una forma muy arcaica, todo esto del folio y demás. Y warping, la pieza ni siquiera se llegó a pegar, no es que fuera warping, sino que la pieza directamente ni se llegó a pegar y se me hizo una pelota de plástico en el hotend brutal. Claro, tú imagínate el susto diciendo, hola, ya me la he cargado. La primera impresión que hago ya me la he cargado. Menos mal que tenía unos alicates y me dio por coger la bolita y vi que se despegaba y dije, bueno, que no pasa nada. Entonces ahí ya me puse a buscar y encontré lo del truquito del pegamento en barra, cinta de carrocero y demás. Creo que utilicé el pegamento en barra en aquellas primeras impresiones y bueno, era un pequeño cuenquito con forma hexagonal. No sé si tendré el STL, si no os lo enseñaré, os lo pondría en... Si todavía conservo el STL os lo dejaré por ahí. Era una tontería realmente, pero como era una cosa que había diseñado yo, pues a mí me hacía mucha ilusión. Total, que me pongo a imprimirlo y vi que una de las esquinitas se había levantado un poco, es decir, que me había hecho warping, pero la pieza en general había salido bien. Además me acuerdo que lo imprimí con uno de los filamentos que yo recuerdo así más guays para aquel entonces, que era el verde botella de BQ, el PLA. Y yo dije, wow, esto es espectacular, tengo que hacer más cosas, ¿no? Y claro, para entender un poquito cómo nació mi amor por la impresión 3D, hay que entender que yo en mis ratos libres, pues en vez de tener cualquier otra afición, cuando me aburro, cojo el Grasshopper, que es un plugin dentro de Rhinoceros, y me pongo a hacer diseños paramétricos y me pongo ahí a diseñar. Si es verdad que ahora no tengo tanto tiempo libre, no me aburro tanto, pero antes lo hacía mucho. Y la verdad que me salieron unos diseños muy guapos. Y yo dije, guau, si esto lo consigo imprimir, soy el amo. Y de hecho me acuerdo que mi segunda impresión, bueno, la primera impresión, digamos, este cuenquito era de prueba, pero mi primera impresión seria era una especie como de diseño paramétrico. No sé si tengo por aquí alguna imagen, si os lo podré enseñar. Y me acuerdo que lo lancé a imprimir, ¿vale? Era una impresión, además, creo que era larguísima, como de 16 horas, algo así, ¿no? Porque tenía muchísimas retracciones. Pero yo me la jugué sin apenas manejar Cura, que además el Cura que había por aquel entonces era el 14 punto algo, que era un desastre, era una auténtica basura de software, nada que ver con el Cura de ahora. Y aún así lancé a imprimir con uno de los perfiles de impresión que te dejaba BQ en su web y 16 horas después mi sorpresa fue que con muchos hilos, pero menos de los que realmente parecería, salió impresa mi primera pieza, ¿no? Y yo dije, ¡buah! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! Sí es verdad que era una pieza que tenía muchísimas retracciones, unos problemas de flujo bestiales, pero sí es verdad que era mi primera pieza impresa y sí es verdad que era
mi primer diseño que yo había imaginado y lo podía tocar, ¿no? Eso al final, quieras que no, a mí me enamoró de una forma brutal, esa especie como de subidón que me dio. Yo siempre lo suelo decir, es adictivo, es como si fuera droga, el imaginar algo, hacerlo en el ordenador y después cogerlo físicamente porque lo has conseguido fabricar. Para mí eso fue, ya te digo, es que es adictivo, te da un subidón, pero brutal. Y una vez se te pasa el subidón, imprimes otra cosa y te vuelve a dar. Es que es, pues así, es una bola de nieve, que es que no paras, y no paras, y no paras, ¿no? Después de eso, pues mis primeras impresiones eran todo el rato, pues cositas así. Yo por aquel entonces no sabía ni de la existencia de Thingiverse, para que os hagáis una idea. Simplemente, pues eso, me limitaba a imprimir cositas, mis diseños y demás, maquetas de arquitectura. ¿Qué pasa? Que en algunos... que con esto de las maquetas de arquitectura a mí se me ocurrió, ostras, podría buscar por internet a ver si hay modelos 3D de edificios emblemáticos. Y entonces, pues eso, me puse a buscar cosas como el Big Ben, la mezquita azul de Estambul, Santa Sofía, cosas así, ¿no? Modelos de arquitectura que son así como muy típicos. Y empecé a encontrar páginas web donde había STLs gratis y de ahí acabé en Thingiverse. Total, que ese año ya, cuando comienza el curso en la universidad, en uno de mis primeros trabajos, yo llevo una maqueta de arquitectura diseñada por mí, impresa en 3D. He de decir que, si bien es verdad que los alumnos, lo que son mis amigos de la universidad, fliparon, dijeron, ¡hala, hala, hala! Esto está hecho con una impresora 3D, ¿sabes? Parecía como que esto era el futuro hecho realidad, ¿no? Sí es verdad que, pese a que los compañeros flipaban bastante, los profesores, es que, bueno, ya algún día os hablaré de lo que son el mundo de la arquitectura desde dentro, pero los profesores, que ya os adelanto que son unos auténticos snob y unos capullos, los tíos lo miraban, o sea, me acuerdo que la primera vez que presenté una maqueta de proyectos al típico catedrático de turno, lo miró y dijo, bueno, el que está hecho con impresión 3D es curioso, pero no me gusta, no estás experimentando el material. Y le dije, pero serás mamón y lerdo, o sea, te está viniendo un alumno que está incentivando o está intentando mostrar su interés en nuevas tecnologías y demás. Y de hecho uno de los grandes problemas a día de hoy que tiene la arquitectura es precisamente esta mentalidad tan anticuada del todo lo que sea nuevo lo rechazo. A día de hoy sí es verdad que en el mundo de la arquitectura ya está bastante más establecido, o poco a poco se está estableciendo más el tema de la impresión 3D, pero hace 6 años eso era como, ¡buah! ¿Qué me estás trayendo?, ¿no? Y de hecho, en parte tuve una pequeña época en la que estuve desvinculado de la impresión 3D por culpa de esto, ¿no? Pero bueno, digamos que yo a raíz de ahí, pues nada, empiezo a enseñar mis trabajitos, llevo cosas a clase, mis amiguetes me preguntaban y demás historias. Me acuerdo que al lado de la escuela, yo estudié en Alcalá de Henares, por cierto, había una tienda de una especie como de copistería donde íbamos a imprimir siempre nuestros planos y demás, que empezó también a instalar una impresora 3D ahí en la tienda e empezó a ofertar servicio de impresión 3D para maquetas. Y el tío cobraba por una maqueta de 15×10, para que te hagas una idea, 100 euros por una maqueta. Una impresión que a lo mejor se podía tirar una tarde, ¿sabes? Unas 4 o 6 horas. Yo dije, este está tonto, está tonto. Total, que a mí se me encendió la bombilla y dije, ostras, ¿y si empiezo ya a cobrar por las maquetas que les haga a mis compañeros? Total, que ahí sí es verdad que yo los primeros cálculos que hice cuando empezaba a hacer mis primeros encargos de impresión 3D eran, vamos, no tienen nada que ver con el vídeo que os enseñé el otro día, que ya era un poquito más desarrollado, que si bien es verdad no es perfecto el sistema, no estaba tan estudiado. Yo simplemente hacía un cálculo como de coste de cuánto voy a gastar de material y a partir de ahí pues le sumaba un margen, ¿no? Más o menos, para que os hagáis una idea, yo cobraba por maqueta de arquitectura una cosa chiquitita, lo que este cobraba por 100 yo lo cobraba por 20. Al final yo lo único que pretendía era amortizar la máquina, que me había costado eso unos 500 euros, y cubrir los gastos de PLA, o sea que tampoco pretendía más. Total, que a raíz de ahí, pues a unos cuantos compañeros le hice trabajos de arquitectura, con la impresora 3D me refiero. Problema, que muchos de los diseños, ahí ya fue cuando empecé a entender que una cosa es que yo diseñe algo para hacer un render, para hacer unos planos, para hacer cualquier tipo de infografía, pero no es lo mismo hacer un diseño que un diseño imprimible. Y yo ahí lo empecé a entender y por eso fracasó mi primer proyecto empresarial de servicios de impresión 3D. Ya os hablaré alguna vez de todos los proyectos empresariales o las ideas de negocio que he tenido que han fracasado. Pero digamos que en esa primera idea, muchas veces a mí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, me pasaban un edificio y a lo mejor tenían un muro a escala real de 30 centímetros, una cosa así, ¿no? Sí, un muro a escala real que nos podemos encontrar cualquiera en nuestras casas. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te piden hacer un edificio a escala real, hacerlo a lo mejor así, este muro que es así de tocho a escala real, cuando tú lo pasas a escala, a la escala de la maqueta que vamos a imprimir, no tenía ni un ancho de 0,4 milímetros. Claro, yo ahí por entonces no entendía, yo ahí fue cuando empecé a entender
que si algo es inferior a 0,4 milímetros, la impresora no lo reconoce. ¿Esto en qué se traducía? Que yo muchos de los archivos, muchos por decir prácticamente todos los archivos que me pasaban mis compañeros, tenía que rediseñarlos y rehacerlos para que fueran imprimibles en 3D, lo cual muchas veces pasaba por básicamente eso, cogerlo, tenerlo al lado y rehacerlo de golpe, ¿no? Me llevaba muchísimo tiempo, yo tenía que seguir haciendo mis historias de la universidad, con lo cual a mí se me sumaba una cantidad de tiempo que prácticamente estuve haciendo eso unos 6 meses, porque dije, no puedo asumir todo este tiempo, es que no, si yo al final quiero esto para, digamos, amortizar la máquina y al final me estoy ahí dando de golpes contra la pared y al final estoy gastando más tiempo en rediseñar algo que en principio me tendrían que haber hecho, dije, no, paso. Pero bueno, sí es verdad que fue como mi primer contacto con los servicios de impresión 3D. Ya un poco a raíz de eso, los siguientes años en la universidad, a raíz de lo que impresión 3D se refiere, fueron un poco frustrantes y tiene que ver un poco con eso que os he dicho al principio. Porque yo siempre que presentaba un trabajo con impresión 3D o alguno de mis compañeros presentaba trabajos en impresión 3D que yo le había hecho, los profesores siempre lo criticaban como mucho, o sea, lo mejor que podían decir que era anecdótico. Y eso ya era como decir, o sea, ya te estaban diciendo algo bueno. Ya os digo que la arquitectura, los arquitectos, la mayoría de ellos y sobre todo los profesores, tienen bastante tela. Pero bueno, ya os hablaré de eso otro día. Total, que a mí eso me acabó desencantando mucho de todo esto y tuve una época, digamos, sobre todo los últimos años de carrera, que el último año en concreto, que la impresora estuvo cogiendo polvo más que otra cosa. Yo os digo, estuve ahí como 6, 7 meses sin imprimir nada porque estaba como frustrado, ¿no? Como tengo muchas ideas en la cabeza, las quiero mostrar, pero me las van a desechar. Y claro, estás justo en pleno final de carrera, no tienes tiempo para, como decía yo, pues yo qué sé, echar vistazos por Thingiverse o hacerte diseños tuyos propios, con lo cual pues la impresora acabó cogiendo polvo. De hecho, yo para mi proyecto final de carrera quise hacer una maqueta constructiva, lo bestia, o sea, una super maqueta de arquitectura, la cual hablé con mi tutor y me dijo, mira, yo valoro el gesto que quieres hacer, pero el tribunal, tu proyecto final de carrera tiene que ir ante un tribunal que te van a valorar y te van a poner la nota. Dice, el tribunal no lo va a entender y como mucho vas a poder hacerle un par de fotos para exponer. Dice, yo que tú no lo haría. Entonces, claro, al final dices, es que es inútil, ¿no? A lo mejor me he equivocado con esto de la impresión 3D. Pero bueno, ahí se quedó mi impresora. Total, que ya acabo la carrera, empiezo con mis primeros trabajitos y demás. Y yo ahí en una de estas, sí es verdad que volví a imprimir un poco, pero sí es verdad que no tan de forma exhaustiva como antes. Y en todos estos procesos, sí es verdad, en todo este proceso, muchos de mis compañeros que también hacían sus prácticas en otros estudios, se encontraban con la tesitura de soy el becario en el estudio de turno y en el estudio de arquitectura de turno tienen una impresora 3D, que muchas veces, y esto es un problema que pasa mucho, la gente se compra una impresora 3D pensando que esto es una impresora de papel. Total, que cuando iban de becarios es como tú, becario, encárgate de la impresora 3D. Total, que mis compañeros muchas veces se quedaban ahí como diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo con esta máquina del demonio? Total, que me escribían a mí, oye César, ¿esto cómo lo hago, no? Y al final empecé a aconsejar a mis compañeros de la universidad, que muchas veces, ni teniendo la misma impresora que yo, empezaban ahí como a hacer sus cosas en los estudios gracias a consejos míos, y ahí empecé a ver como, joder, gracias a mis consejos estoy ayudando a gente, ¿no? Se me quedó ahí como la idea metida en la cabeza, ¿vale? Todo esto os estoy diciendo a lo mejor allá por el año 2015, puede ser, 2016, ¿cuándo acabé yo la carrera? Sí, por ahí, por esos años, ¿no? 2015 y 2016. Total, que yo empiezo a trabajar en una constructora, estoy trabajando bastante tiempo, Total, que donde estoy trabajando, el sitio cierra, se va a la quiebra y a la calle todo el mundo, ¿no? Total, que yo ese verano me quedo en paro. Un chaval, joven, con toda la vida por delante, sin saber qué hacer con su vida, sin un duro en la cuenta. Y claro, al final todo el mundo lo único que te decía es vete a Inglaterra, vete a Berlín, vete a Bélgica, es decir, vete de España a buscarte trabajo, porque aquí en España no vas a encontrar nada. Y claro, yo no quería tener que abandonar mi vida aquí, a mis amigos, a mi novia, yo no quería, o sea, era como, joder, ¿por qué me tengo que ir? Y además, ¿con qué dinero me voy a ir? Si es que estoy pelado, estoy a 2 velas, me acabo de quedar sin trabajo, no tengo prácticamente nada ahorrado, ¿no? Total, que en todo fue la verdad un verano bastante jodido, porque al final, quieras que no, estás en paro, estás ahí sin saber muy bien qué hacer, y no sé muy bien cómo se me ocurre la idea de abrir un canal de YouTube. Dije, mira, voy a ocupar la cabeza
voy a distraerme con algo y voy a abrir un canal de YouTube. Mientras, en lo que encuentro trabajo, pues esta idea que se me había quedado a mí ahí como metida en la cabeza de de ayudar a mis compañeros y ver que con mis consejos la gente aprendía, dije, oye, pues mira, yo me he beneficiado, entre comillas, de los consejos de la gente en Internet, voy a devolver estos consejos voy a devolver estos consejos a la red en forma de canal de YouTube, sin ningún tipo de pretensión. Y de hecho, si vais a ver el primer vídeo del canal, que ni siquiera se llamaba Control 3D, veréis que, aparte de tener un palo metido por el culo, veréis que nunca mi pretensión fue que este canal reventara a suscriptores y demás. O sea, si a mí me llegan a decir que poco más de 2 años después esto iba a tener más de 40.000 suscriptores, yo habría dicho, venga, ¿dónde hay que firmar, no? Porque la verdad que yo jamás, y esto es una cosa que siempre digo, yo en YouTube jamás me he puesto objetivos y jamás me los pondré. Si este canal sigue creciendo y revienta todavía más, perfecto. Y si no, pues bueno, me quedaré con lo aprendido, ¿vale? Pero bueno, que me voy por las ramas. Total, que yo me acuerdo que en aquel momento, que me acuerdo que era verano de 2017, yo me pongo, pues eso, con mi canal de YouTube. Por aquel entonces tenía una cámara digital súper malucha, los primeros vídeos tenían una calidad nefasta, no estaban ni a Full HD, para que os hagáis una idea. Yo la verdad que estaba muy verde, como era lógico y normal. Pero bueno, sí es verdad que la poca gente que me veía agradecía bastante el feedback. O sea, tenía muy buen feedback, digamos, de la gente que veía los primeros vídeos. Si es verdad, me acuerdo, el día que inauguré Control 3D, prácticamente la gente que se suscribió, no sé si tuve 25 suscriptores y eran todos familiares, como os podéis entender. O sea, que a esos 25 primeros suscriptores, gracias. Ya, sobre todo al 26º, que seguramente ese ya no sería familiar, a ese especialmente gracias. Pero bueno, digamos que para que veáis un poquito qué pretensión tenía. Me acuerdo que los primeros vídeos eran, pues eso, muy malos, con muy mala iluminación, muy mal compuestos, bueno, grabados en mi habitación, que tenía poco más de 4 metros cuadrados, y era todo como muy básico, ¿no? Total, que yo ahí empecé a hacer mis primeros vídeos. Ya os digo que alguna vez, en futuros vídeos de este estilo, yo os hablaré más de lo que es en específico cómo ha sido mi evolución en YouTube. Pero vamos, que sobre todo yo ahí empecé a hacer como mis primeros trabajitos, hacer mis primeros vídeos y demás. Iba creciendo el canal muy despacito, poco a poco, ¿no? Total, que en una de estas, como al final la gente se pone a difundir y demás, un conocido de mi madre que trabajaba en una institución para el Ayuntamiento de Alcobendas, dicen, oye, pues nos molaría dar cursos en nuestra institución, que en este caso era la Universidad Popular de Alcobendas, dice, nos molaría dar cursos de impresión 3D. Y hemos visto tu canal y vemos que, oye, te comunicas bien, ¿te gustaría tal? Plantéanos un temario. Y ahí fue cuando empecé yo a plantear mis primeros cursos de impresión 3D. En esos cursos la gente se iba contenta, pero era caótico desde mi punto de vista, porque eran mis primeros cursos. Las impresoras las tenía que llevar yo, que por aquel entonces tenía la Prusa i3, la Nycubic Cosel y la Ender 2. Y siempre que había curso, o sea, los cursos se daban lunes y miércoles, sí, por las tardes, eran 2 horas de curso, y yo siempre que tenía que ir al curso tenía que llevarme las 3 impresoras en el coche. Porque claro, esas aulas donde yo daba los cursos, luego a lo largo del día se daban más clases, con lo cual las tenía que llevar y me las tenía que volver a traer a casa. Y me las tenía que volver a traer a casa porque yo ya tenía un canal de YouTube y estaba haciendo mis primeras cositas. Bueno, eran unas palizas, de hecho, alguno a lo mejor habréis visto esos vídeos. Yo para aquel entonces tendría como 500 suscriptores. Bueno, eran unas palizas las que yo me daba, brutales. Yo me acuerdo que era llegar a casa y en vez de ir al gimnasio es que me iba a la ducha y a la cama, es que no podía más, estaba reventadísimo. Bueno, en aquel entonces, aparte de esos cursos, a mí me llega mi último trabajo de arquitectura, en el cual me despiden a los 21 días. ¿Por qué? Porque era el típico estudio, yo os digo, ya os hablaré algún día de todas mis experiencias con el mundo de la arquitectura porque son tela. Pero sobre todo este último trabajo de arquitecto que tuve, me despidieron a los 21 días. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hicieron la entrevista de trabajo y me cogieron, ese estudio de arquitectura al que yo fui tenía unas pretensiones. Para que os hagáis una idea, un perfil muy típico de estudio de arquitectura es un estudio con muy poca gente, los cuales te dicen que no, que tienen proyectos en Dubái, en China, en Singapur, que van a hacer 1000 torres, 1000 rascacielos y que van a petarlo, ¿no? Pero en la realidad de esos estudios es que al final son 3 personas trabajando en una oficina muy pequeña. Pero bueno, yo eso ya me lo conocía y ya me lo olía bastante, pero dije, bueno, oye, pues mientras me den trabajo, ¿qué más me da las pretensiones que tengan, no? ¿Qué pasa? Que todas esas pretensiones que tenían se les vinieron abajo a la semana siguiente de contratarme. Y los tipos, en vez de esperar a ver si la cosa se solucionaba, me echaron a los 21 días de haber empezado
porque a mí me habían hecho contrato indefinido. Y me dijeron, mira, chato, te tenemos que echar a la calle porque estás en periodo de prueba y si te aguantamos 10 días más, te tenemos que indemnizar. Así que, a la calle. Y me echaron. Y yo ya venía de una serie de desencantos con la arquitectura. Venía muy quemado, venía muy hasta las narices. Y yo ahí, que justo ya estaba empezando a dar mis primeros cursos, digamos que una semana después o una semana antes... No, creo que una semana después de que me despidieran fue justo cuando yo acabé mi primer curso, ¿no? Porque el primer curso que hice a lo mejor duró 2 meses. Y me acuerdo que hubo una especie como de fiesta final de curso de los cursos de impresión 3D que tiene esta institución y me acuerdo que una especie como de cóctel, tal, bueno, coincidía que eran era justo como el final de curso antes de irnos de Navidades, además me acuerdo que eran Navidades, es verdad. Me acuerdo que había una especie como de fiesta de Navidad en la que coincidía, pues eso, final del curso de impresión 3D y otra serie de cursos que se daban. Y me acuerdo que mis alumnos, o sea, jamás he visto tanta gratitud y tanta felicidad en los ojos de alguien como en esos primeros alumnos que me decían, de verdad, muchísimas gracias, me lo he pasado genial, me voy a comprar mi primera impresora 3D, me he comprado mi primera impresora 3D, o sea, gente encantada. Y ahí yo creo que fue un antes y un después para mí, es decir, me estoy empeñando en trabajar de algo que me está haciendo infeliz, como es la arquitectura, y a mí eso se me mezcló con que yo no he sido una persona que valga para ir a una oficina 8 horas al día a hacer tu curro e irte. A mí eso me amargaba, porque estoy trabajando en algo que no me termina de llenar, en lo que encima por una serie de circunstancias no me termino de sentir cómodo. Y al final yo me daba cuenta que la arquitectura no era lo mío. Al final yo ahí me doy cuenta que dando cursos me siento yo mismo, me siento libre, me da igual, pues eso, cargar las impresoras, volver a traerlas porque me lo paso bien y además veo que todo este esfuerzo lo veo retribuido con esa ilusión de la gente. Le dije, macho, yo siendo arquitecto estoy perdiendo mi tiempo. Con lo cual, yo en aquel momento dejé de buscar trabajos como arquitecto. No tenía ni idea de qué iba a venir. Yo solamente tenía 2 cosas en mente, que era seguir trabajando en el canal de YouTube y seguir trabajando el tema de ofrecer mis servicios, en este caso de profesor. Digamos que aquí acabaría esta primera parte de cómo empecé en el mundo de la impresión 3D y cómo pasé de una pequeña afición a empezar a plantearme una forma de vida con el tema de la impresión 3D. Así que hasta aquí va a quedar este vídeo, ¿vale? Sé que ha quedado un vídeo más larguito, pero bueno, tampoco quiero que sean interminables. Y ahora me gustaría saber vosotros, pues oye, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os ha parecido este formato de vídeo, así más radiofónico, más, pues eso, de contaros mi vida, de contaros experiencias? ¿Qué os gustaría que os contara en el caso de que os mole este concepto? ¿Qué queréis que os cuente? Si cómo empecé en YouTube, mi desencanto con la arquitectura, si queréis que haga, por ejemplo, algún tipo de entrevista, cosas así. Al final son vídeos, pues eso, más largos, que no hay ningún tipo de guión y que podemos aprovechar para hacer cosas interesantes. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos y a todas los que os habéis quedado hasta el final de este pedazo de vídeo aguantando mis historietas. Si es así, si os ha gustado, dadle un buen like, suscribiros si no lo estáis. Y de verdad, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chao.